Aquí vamos a ver cómo transformar del dominio de la S al dominio del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos que vamos a aplicar la transformada inversa de 1 sobre S a la quinta potencia. ¿Cómo podemos pasarla al dominio del tiempo? Pues vamos a utilizar las tablas que ya tenemos. Podrían encontrarlas tal vez al revés. Si encuentran la transformada de Laplace de esto, nos va a dar este resultado. Pero también lo podemos representar de esta manera. La transformada inversa de esto de aquí nos va a dar esta otra función. Entonces las tablas ya están dadas para transformar de esto hacia esto, pero pues viene siendo exactamente lo mismo. Entonces aquí ya lo pusimos de la manera que lo esperamos para transformar esta función de manera inversa. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta fórmula y vamos a observar qué es lo que tenemos que sustituir. Entonces, por ejemplo, ya encontramos algunos paralelos con ella. Tenemos s a la 5, s a la quinta potencia, y acá viene s a la n más 1. Entonces tenemos que este 5 es lo mismo que el n más 1. Por lo tanto, n es igual a ¿cuánto? 5 menos 1, que nos va a dar n igual a 4. Entonces, eso es la n que va a aparecer aquí. Pero aquí arriba debe de aparecer un n factorial. Entonces, en la función que nos dieron no aparece un n factorial. Por lo tanto, tenemos que compensarlo con una división por ahí para que pueda estar exactamente como se espera aquí al momento de convertirlo. Entonces, pues tenemos que debe de aparecer un n factorial. Entonces, n factorial, en este caso n vale 4, así que ponemos 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Y en este caso va a ser 4 por 3, 12 por 2, 24. Y por 1, pues 24 también. Así que para poder pasarlo directamente a esta función o a su equivalencia en el dominio del tiempo, debe de haber un 24 arriba, pero como no lo hay, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle ahí el 24 sobre s a la quinta por 1 sobre 24. Entonces ahora sí ya aparece el 24 que necesitamos, pero también lo estoy justificando con un 1 sobre 24 para que cancelándose nos dé exactamente lo que teníamos anteriormente. Por lo tanto, esto de aquí ahora sí ya lo puedo pasar al dominio del tiempo. Entonces todo esto ya lo puedo sustituir por t a la n. Entonces esto se va a convertir en 1 sobre 24 por t a la cuarta potencia. Y esta va a ser entonces la respuesta de este problema. Ahora se nos presenta este otro problema en donde tenemos 1 sobre s al cuadrado más 7 y queremos obtener su transformada inversa. Ahora tenemos que ir a las tablas para encontrar algo parecido a esto. Si vamos a las tablas vamos a encontrar una transformada como esta. Vamos a encontrar la más parecida, que tiene s al cuadrado más un número, pues es el cuadrado más k al cuadrado, y luego va a haber una acá arriba que no tenemos un valor parecido a este, pero ahorita vamos a poder compensar ese valor que necesitamos. Entonces encontramos esta función y es la del seno de k por t. Si observamos alguna otra, pues no va a haber algún parecido, porque por ejemplo aquí tengo otros otras tablas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta no se parece a lo que estamos buscando. ¿Dónde está esto de aquí?
Entonces tenemos que buscar las tablas. Por ejemplo, aquí la de seno de kt es la que más se parece al problema que tenemos, porque la de coseno de kt aparece una s arriba. Así que en ese caso no nos va a funcionar porque nosotros tenemos arriba una constante que en este caso es un 1, pero esta otra tiene una s arriba, entonces esta no se puede compensar como lo haríamos con la constante. Así que pues esa no va a ser la de seno de k por t. Y esta otra del exponencial, pues aquí aparece que tiene que ser s menos un valor, pero en este caso no es. Y luego aparte aquí es s al cuadrado, y aquí es s a la primer potencia, no es s al cuadrado, entonces no puede ser e a la t. No podemos entonces pasar esta, no podemos utilizar esta para pasar el problema que tenemos. La que nos va a servir va a ser esta de aquí. Muy bien, así que vamos a hacer eso. Ok, entonces ya tenemos esta transformada, ya sabemos que esta es la que necesitamos. Y pues este es el problema que obtuvimos. Entonces aquí observamos que hay una k al cuadrado, una s al cuadrado, y arriba hay una k. Entonces, muy importante, necesitamos conocer el valor de la k. Entonces el valor de la k, en este caso, ¿cómo lo encontramos? Pues primero que nada, sabemos que el valor que está aquí sumando es k al cuadrado. Así que va a ser k al cuadrado igual a 7. Porque esto de aquí es lo mismo que lo que aparece en esta parte. Este es el paralelo, entonces k al cuadrado corresponde a 7. Por lo tanto, k es igual a la raíz cuadrada de 7 para poder despejar el valor de k. Entonces aquí no tengo el valor que necesito de k. Debería de ser el mismo aquí la raíz cuadrada de este valor, pero no aparece. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo de hacer? Vamos a tomar esta función de nuevo, vamos a ponerle s raíz de 7 arriba, luego s al cuadrado más 7, pero para poder compensar este de aquí tengo que ponerle 1 sobre raíz de 7. Y de esta manera raíz de 7 por su recíproco, si lo multiplicamos se vuelve 1, lo cual es equivalente a esta función que teníamos anteriormente. De esta manera ya tenemos que esta función es paralela a esta, es exactamente a esta, tiene esta forma, y ya podemos transformarlo al dominio del tiempo. Así que esto se va a convertir en lo siguiente. Este 1 sobre raíz de 7 lo tengo que acarrear, lo tengo que dejar ahí. Y luego esto de aquí, ahora sí ya lo puedo convertir, por lo tanto me va a aparecer seno de k por t, donde k vale raíz de 7. Entonces va a ser raíz de 7 por t. Y si quieren le pueden poner su paréntesis ahí del argumento del seno, pero pues hasta ahí quedó. Y así se resuelve este problema. Ahora, ¿qué hay con este problema? ¿Qué hay de este problema? ¿Cómo lo podemos resolver? Entonces, podemos observar que arriba hay un binomio ahora. Hay algo que no es simplemente una constante o una letra simplemente, sino que hay un binomio. Ahora, al igual que la transformada de Laplace, la transformada inversa de Laplace para ir al dominio del tiempo también tiene esa propiedad de la linealidad. Por lo tanto, este numerador yo lo puedo separar en dos partes. Yo los puedo separar, ese 2s más 6 los puedo separar de la siguiente manera, porque pues yo no encuentro en las tablas, vamos a ver las tablas, aquí no hay ninguna que se parezca al caso que tenemos, nada más tenemos s arriba y una constante arriba. Entonces pues no puedo hacerlo directamente con alguna de estas funciones que aquí tenemos.
estas correspondencias de las transformadas de Laplace. Así que lo que vamos a proceder a hacer es separar el numerador. Vamos a separar el numerador de la siguiente manera. Este 2s más 6 yo lo puedo poner también de la siguiente forma. Y transformada inversa de Laplace de negativo 2s sobre s cuadrada más 4 más 6 sobre s cuadrada más 4. Así que aquí yo tengo dos funciones que tienen el mismo denominador, pero sus numeradores los pude separar. Y esto es totalmente equivalente. Esto se puede hacer. Pero ya podemos aplicar alguna de estas funciones, alguna de estas correspondencias. Entonces ahí tenemos seno de kt es igual a transformada inversa de k sobre s al cuadrado más k al cuadrado. Así que esa vamos a usar aquí. Va a ser seno de kt es igual a la transformada inversa de k sobre s al cuadrado más k al cuadrado. Y también vamos a utilizar, y esa sería la que estaríamos usando para esta de aquí, para esta función. Entonces estaríamos aplicando la transformada de Laplace inversa a este término y luego vamos a usar la transformada de Laplace inversa a este otro término. Ok, así que esa es la del seno y luego la del coseno de kt es igual a la transformada inversa de Laplace de s sobre s al cuadrado más k al cuadrado. Ahora pues vamos a estar haciendo el mismo procedimiento que en el paso anterior, pero para cada uno de ellos que aquí aparecen. Entonces esta pues va a ser correspondiente a la del coseno de kt, así que vamos a empezar con este de aquí. Entonces vemos que k al cuadrado es igual a 4, este valor de aquí sería k cuadrado, por lo tanto el valor de k es igual a 2. Aquí yo tengo un menos 2 por s, pero aquí no me aparece ningún menos 2 por s, me sale solamente una s, así que de alguna manera tengo que cancelarlo, ¿verdad? O simplemente podría factorizarlo. Así que este menos 2 lo voy a factorizar y va a quedar afuera menos 2 por transformada inversa de Laplace de s sobre s al cuadrado más 4. S negativo 2 pues simplemente lo factorizamos. Okay, este es un menos. Y esto de aquí, ¿cuánto nos va a dar? Pues ya podemos sustituirlo por su función correspondiente, que sería la del coseno de kt. Así que aquí tenemos la s, aquí tenemos el 2, ese es el valor de k, por lo tanto esta parte de aquí va a ser coseno de k, que en este caso es 2, que vamos a ponerle ahí 2t, y vamos a poner ahí negativo 2, que es lo que habíamos factorizado. Entonces esta va a ser la solución de esta parte del problema, pero acá tenemos la otra parte, este 6 sobre s al cuadrado más 4. En este caso pues corresponde a la función del seno de kt. Por lo tanto yo voy a indicar que k al cuadrado de nuevo es 4. No debería hacerlo de nuevo, pero pues ya lo hice, ya lo teníamos acá, porque es exactamente lo mismo, es el mismo denominador, pero bueno, aquí va a ser 6 sobre esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta acá debe de ser el valor de 2, pero aquí me aparece un 6. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, primero, como en el caso anterior, vamos a factorizar. Aquí podemos poner el más. Y luego, transformada inversa de Laplace de 1 sobre s al cuadrado más 4. Aquí factorizamos el 6, pero nos falta tener la raíz de k cuadrada, la raíz de 4, que en este caso es 2, pero aquí no lo tenemos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer?
pues tenemos que multiplicar todo por 2 sobre 2, ¿verdad? Para que se mantenga la equivalencia y este 2 multiplique a este numerador. Así que vamos a tener lo siguiente. Este 2 multiplica aquí. Entonces vamos, ahí les va. Transformada inversa de 2 por 1 es 2 sobre s al cuadrado más 4. Y este 2 va a quedar acá dividiendo. Entonces, bueno, esto de aquí ya lo podemos traducir, por así decirlo, pasarlo al dominio del tiempo, porque ya tenemos su correspondiente función en el tiempo. Entonces aquí ya está, k cuadrada es 4, el valor de k es 2, acá está 2, que sería acá. Así que esto lo podemos cambiar por seno de kt. Seno de k, donde k vale 2, así que voy a poner 2t. Y el valor que va a aparecer aquí afuera va a ser 6 entre 2, 3. Entonces, pues estos dos resultados pues van a ser la respuesta de este problema. Para que quede más ordenado, pues lo voy a poner aquí, 2, negativo 2 de coseno de 2t más 3 seno de 2t. Esa es la respuesta de este problema, que era transformar del dominio de la S al dominio del tiempo. Ahora vamos a resolver este problema. Nos piden pasar del dominio de la S esta función al dominio del tiempo. Tenemos que aplicar entonces la transformada inversa de Laplace. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues podríamos empezar con buscar en las tablas. Si vamos a las tablas, pues no vamos a encontrar ninguna que se parezca a esa función que acabamos de recibir como problema. Este es el denominador, pero aquí no aparece ninguna que se parezca así, que tenga varios denominadores distintos en esa forma, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora tenemos que separar el denominador, pero no podemos separarlo así nomás como se nos antoje, sino que tenemos que aplicar fracciones parciales. Tenemos que separarlo por fracciones parciales. Y lo que podemos observar es que tenemos un s-1, un s-2, y eso se parece mucho. Hay también un s más 4, lo cual se parece mucho a este s-a. Este es el cuadrado más k, no se parece porque hay un cuadrado, hay cuadrados en todos estos. La única que no tiene s al cuadrado sería esta exponencial. Por lo tanto, yo tengo que separar este problema en diversas partes, funciones que tengan esta forma para yo poder aplicar la transformada inversa de Laplace y obtener exponenciales. Y ese va a ser el procedimiento. Vamos a aplicar fracciones parciales al problema que nos dieron para llegar a varias fracciones que tengan esta forma y poder traducirlo al exponencial que aquí tenemos. Ok, bueno, entonces vamos a hacer eso mismo. Así que esto es un repaso también de fracciones parciales. Bueno, ¿cómo le hacemos? Primero tenemos que indicar que todo este denominador, todo esto de aquí, esto va a ser igual a transformada inversa de Laplace de tengo que encontrar un valor de un coeficiente para el numerador de esta fracción, que va a ser a sobre, esta es una a sobre s menos 1 más b sobre s menos 2, o sea, este de aquí. Luego este otro, pues también tiene que tener su propio numerador. Ese va a ser la letra C. Entonces tenemos su denominador s más 4 y la letra C, y b sobre s menos 2. El problema que tenemos que resolver es encontrar los valores de a, b y c. ¿Ok? Y también sabemos varias cosas. También vamos a tener que relacionar esos valores de a, b y c con
este numerador que se nos dio originalmente. Ahora, para poder resolver esto, lo que vamos a hacer es multiplicar el denominador por todos estos resultados, ¿sale? Para que tengan un denominador común, ¿sale? Bueno, entonces lo que se va a hacer, si se acuerdan cómo se suman varias fracciones, por ejemplo 1 más 2 más 1/3 más 1/5, ¿cómo se tenía que resolver esto? Pues tenías que multiplicar todo, ¿no? Todos los de aquí abajo, y luego 3 por 5 se multiplicaba con esto, y luego para encontrar este de aquí era 2 por 5 por 1, luego para encontrar este pues es 2 por 3 por 1, es el que va a ir aquí, y le seguimos, ¿no? Algo así también se va a aplicar en este problema de fracciones parciales. Así que lo que sigue va a ser multiplicar, es prácticamente regresar a esto, pero va a haber un cambio acá arriba, ¿ok? Así que se va a multiplicar los de abajo, que otra vez volvemos a eso. S menos 2 por S más 4, este es un más, sobre, vamos a multiplicar este valor de aquí, pero no vamos a multiplicar solamente por todos, ¿no? Sino que vamos a multiplicar por el que no es parte de mi numerador. Así que esta A se va a multiplicar con estos otros denominadores. Vamos a ponerle entonces A por el denominador de los otros dos, que va a ser S menos 2 y S más 4. S menos 2 por S menos... S más 4 más B, pero en este caso B se tiene que multiplicar por los denominadores que no son parte de mi denominador del B, de este numerador B. Entonces tengo que multiplicar por estos que no son parte de esta fracción, por este S menos 1, por S más 4, y luego procedemos con la otra constante, el otro coeficiente de C, el coeficiente C, pues C por los que no sean parte de esta fracción, que en este caso va a ser S menos 1, S menos 1 por S menos 2. Entonces estos no son parte de esta fracción y ahí están. Bueno, ahora lo que sigue va a ser igualar esto simplemente a esta otra fracción. Entonces vamos a ponerle s al cuadrado más 6s más 9 sobre todo esto, s menos todo esto de ahí. Bueno, no lo voy a... Imagínense que eso es exactamente lo de aquí. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que ahora vamos a igualar este numerador original con el numerador que acabamos de generar aquí para poder deducir los valores de A, B y C. Entonces, ¿qué procede? Pues vamos a ponerle ahí, tenemos que expandir todos estos resultados, ¿verdad? Entonces tenemos que multiplicar esto de aquí, S por S por... Bueno, ya saben cómo multiplicar todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle S al cuadrado. Ya saben cómo se expande esto. Simplemente tengo que restar 4 menos 2, pues va a ser 2 S. Luego 4 menos 2, pues, perdón, 4 por negativo 2, pues va a ser, va a ser aquí negativo 8. Negativo 2 por 4, negativo 8. Luego más B por S, S cuadrada. Luego estos se tienen que sumar, más 3S. Luego se multiplican, negativo 1 por 4, pues ya saben que tiene que ser negativo 4. Más C por S, pues es el cuadrado. Luego el término de en medio, pues tiene que ser la suma de estos dos valores. En este caso, como los dos son negativos, pues nos va a dar negativo 3. S. Negativo 1 por negativo 2, positivo 2.
igual a todo eso que teníamos, 6s más 9, todo eso. Muy bien, ahora lo que procede va a ser, vamos a juntar los coeficientes que tengan la S, la S, la S cuadrada y los demás. Así que evidentemente va a ser, bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Está bien, vamos a hacerlo paso a paso. A por S al cuadrado más 2A S menos 8A. Luego hacemos esto más B S al cuadrado más 3B S menos 4B. Y luego aquí más C S al cuadrado menos 3C S más 2C. Muy bien, así que lo que vamos a hacer es igualar los coeficientes de cada uno de los términos del numerador original con lo que acabamos de obtener. Así que vamos a encontrar todos los coeficientes que multipliquen a ese cuadrado. Pues aquí está B, aquí está, también está este otro. Así que vamos a decir A más B más C es igual, pues ¿qué multiplica a S cuadrada en este denominador? Pues es 1. Así que vamos a igualarlo a 1. Entonces ya tenemos aquí una ecuación. Y vamos a hacer la misma cosa para los que tengan la S solamente. Entonces esto de aquí y este también. Entonces vamos a ponerle ahí 2A más 3B menos 3C igual a el coeficiente que multiplique a S, pues es el mismo, 6S, así que tenemos aquí 6S, el 6S, todo bien. Ok, pues ahí está, 6S. Ahora hacemos los coeficientes de la constante, menos 8A. Menos 8A, este menos 4B, menos 4B, y luego más 12 igual a la constante que aquí aparece, 9. ¿Sale? Entonces aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales y tenemos que encontrar los valores. Entonces, pues eso sí que me lo voy a brincar y ustedes ya saben cómo hacerlo, desde luego. Entonces, por cuestión de tiempo nos lo vamos a brincar, pero fíjense, esto es lo que se obtiene. A es igual a negativo 16 sobre 5. B es igual a 25 sobre 6. C es igual a 1 sobre 30. De hecho, también me debí haber brincado todo este proceso de fracciones parciales, pero bueno, es un repaso. Y esto de aquí, pues ustedes ya se lo saben muy bien. Pero bueno, vamos a continuar. Así que esto de aquí, todo esto lo puedo sustituir ahora con estos valores que encontramos. Entonces vamos a ponerle negativo 16 sobre 5 sobre S menos 1 más B, donde B es 25 sobre 6 sobre S menos 2 más C, que es 1 sobre 30 sobre S más 4. Ahora vamos a proceder a aplicar lo que tenemos de las tablas para poder traducir esto al dominio del tiempo. Muy bien, así que ya lo tenemos aquí reescrito. Esto está multiplicando a la transformada inversa de esta fracción que habíamos encontrado. El numerador, el coeficiente que habíamos encontrado, pues ya lo factoricé y pues ya está listo para poder encontrar esta transformada, porque ya lo tenemos en la forma que necesitamos. El numerador vale 1, como podríamos ver en las tablas. Aquí ya lo puse escrito, ya lo tengo aquí pasado aquí, ok. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar los valores de A para poder ponerlos aquí.
Observamos que aquí tenemos s menos 1. Por lo tanto, para este caso, el valor de a es igual a 1. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Aquí dice negativo a, aquí dice negativo 1. Por lo tanto, el 1 viene siendo el valor de a. Entonces, a es igual a 1. Por lo tanto, el primer término va a ser negativo 16 sobre 5 e elevado a la t. Muy bien. Y el otro va a ser este 25 sobre 6, pues ahí lo vamos a poner, 25 sobre 6 e elevado a la que. Este de aquí pues va a ser el valor de a vale 2, es negativo a, entonces negativo 2, por lo tanto a vale 2. Muy bien, e elevado a la 2t. Ahora este otro. Muy bien, así que ya tenemos el valor de s más 4. Con esto podemos saber que el valor de a, fíjense que tenemos menos a, y aquí aparece a. Entonces aquí aparece un positivo 4. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos como equivalencia, ¿no? ¿Cómo lo podemos poner aquí? Ya ven que dice aquí negativo a y aquí es positivo 4, pues tenemos que poner el opuesto porque aquí aparece como el positivo de a y aquí es el negativo. Así que en este caso vamos poniendo su coeficiente 1 sobre 30. E ya no va a ser positivo, sino que va a ser negativo el coeficiente que recibe a. Entonces va a ser, aquí es positivo 4, pues va a ser aquí negativo 4 de t. Muy bien, y pues eso va a ser todo para encontrar esa transformación de esa función que habíamos obtenido. Y pues ahí está en el dominio del tiempo. Ahora vamos a sacar la transformada de una función que se encuentra derivada. Vamos a sacar la transformada de f' de t. ¿Cómo la podemos obtener? ¿Cómo podemos transformar al dominio de Laplace esta función derivada? Bueno, pues vamos a aplicar, solamente para saber de dónde viene, vamos a aplicar la función que nos define cómo obtener esa transformada. Así que vamos a ponerle e a la menos st por la función que en este caso es f' de t, muy bien. Y pues tenemos que aplicar derivadas, no, ¿cuál derivadas? Integración por partes. Así que vamos a decir que db, en este caso va a ser f' de t. Y luego simplemente para encontrar, vamos a ponerle dt también, simplemente para encontrar f' de t, pues va a ser f de t, ahí está. ¿Okay? Ahora este va a ser mi u, y pues la u es igual a e a la menos st, lo derivamos, du es igual a 1 sobre s negativo e a la menos st. Muy bien, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ponerle u por b, que es f de t por e a la menos st menos la integral de b, que es f de t por la derivada de u. Entonces vamos a ponerle aquí por e a la menos st sobre s negativo, y también tiene su dt. Déjenme lo reacomodo de este lado. Vamos a ponerle aquí, esto es igual a f de t e a la menos st, y luego este negativo con este negativo se vuelve positivo, más la integral de, y luego, luego aparte este sobre s lo podemos dejar afuera, así que lo voy a poner afuera, porque es una constante. Y luego f de t, pues lo vamos a dejar aquí afuera. Esto es una constante.
Híjoles, ya falló. Ahora, ¿cómo podemos obtener la derivada? ¿Cómo podemos obtener la transformada de Laplace de una derivada de una función? ¿Cómo se puede obtener? Pues vamos a deducir su fórmula a partir de la función para transformar las funciones, cualquier función que nos da, ¿no? Entonces vamos a poner aquí f' también, f' de t, pero primero ponemos menos st por f' de t de t, ¿ok? Entonces, para lograr esto, pues vamos a indicar que una de estas va a ser u y otra va a ser db, porque vamos a estar usando integración por partes. Así que esta parte de aquí va a ser mi db, y por lo tanto el valor de b va a ser muy sencillo de obtener. Simplemente integro esto, que va a ser pues simplemente cancelar la derivada, porque aplico la integral, pues va a ser el valor de f de t. Ahora este otro valor va a ser el valor de u, por lo tanto el valor de du va a ser la derivada de esto, que es menos s por e a la menos st. ¿Sale? Entonces ahí tenemos el valor de du y ese es el valor de b. Ok, ahora queremos obtener, pues queremos integrar esto, ¿no? Así que pues, vamos haciendo eso. Vamos a poner el valor de b por u. Este es el valor de u, entonces vamos a ponerle e a la menos st por f de t menos la integral de b. B es esto, f de t, por el valor de du, que es menos s e a la menos st. E a la menos st, y pues vamos a ponerle también su dt, que pues se me acabó el espacio, pero por ahí anda, ahí está. Ahora esto lo vamos a reacomodar acá para que se vea mejor. Vamos a ponerle e a la menos st f de t. Ups, esto de aquí. Ahora este negativo con este negativo se vuelve positivo, así que vamos a poner más, y aparte ahí tenemos una s que está multiplicando, pues lo voy a factorizar de ahí, lo voy a sacar. S integral de e a la menos st por f de t diferencial de t. ¿Sale? Ahora esto también lo tengo que evaluar desde 0 hasta infinito. Entonces, pues en infinito ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Vamos a evaluar. Entonces vamos a ponerle ahí e a la menos s por infinito por f de infinito. Muy bien, menos e a la menos s por 0, porque ahora lo vamos a integrar. Vamos a evaluarlo con respecto a 0, el límite inferior de f de 0. Y todo esto va a permanecer de la misma manera que teníamos anteriormente, 0 a infinito. Pues hay que ponerlo aquí también. Y luego ponemos aquí e a la menos st por f de t dt. Muy bien, ahora e elevado a la negativo s por infinito, pues esto es e a la negativo infinito, y esto sabemos que se vuelve 0, y 0 por el valor de la función en infinito, pues no, realmente no sabemos cuánto valga la función, porque no se sabe cuál función van a estar usando, pero 0 por la función se va a volver 0. Ahora, de este lado tenemos e a la menos s a la 0, que es básicamente 0 aquí, y e a la 0 se vuelve 1, y luego este 1 que multiplica f de 0, pues va a ser negativo f del valor inicial en f, más s por la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t dt.
Ahora, este resultado que obtuvimos, esto de aquí viene siendo la definición de la transformada de Laplace. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión. ¿Qué es lo que sucede cuando transformamos una derivada de una función? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle transformada de la primera derivada de f. Esto va a ser igual a menos f de 0 más s. Todo esto de aquí viene siendo la transformada de Laplace de una función f de t. Por lo tanto va a ser s por la transformada de Laplace de dicha función que nos dieron. Y eso es lo que se tiene que hacer. Simplemente tenemos que sacar la transformada de Laplace. Esa es una f de t. Transformada de Laplace de esta función que nos dieron, multiplicarla por s y restarle el valor inicial de dicha función. Eso es lo que se debe de hacer para encontrar la transformada de Laplace de una función dada. De una función dada que se encuentra derivada. Ahora, ¿qué hay de las segundas derivadas? ¿Cómo puedo obtener la transformada de Laplace de la segunda derivada de una función? Bueno, pues de nuevo va a ser de la siguiente manera: 0 a infinito de la función que se nos dio. ¿Ok? Y la función que se nos dio, pues va a ser, tenemos que ponerle e a la menos st. Ok, vamos a enfocar bien. E a la menos st por f b' de t diferencial de t. ¿Sale? Entonces vamos a proceder de la misma manera que lo hicimos para la primera derivada. Entonces esto de aquí va a ser el valor de mi db. Por lo tanto, el valor de b va a ser igual a f' de t, porque solamente se integra una vez esto y se cancela una de las derivadas de esta función. Así que queda b es igual a f' de t. Y este de aquí va a ser la u, que, bueno, esto de aquí va a ser u, ¿verdad? Así que la diferencial de u va a ser menos s e a la menos st. Eso es lo que ahí tenemos. Y procedemos de la siguiente manera. Esto es igual a b por u, que es f' de t, por u, que es e a la menos st. ¿Okay? Menos la integral de b, que es f' de t, de 0 hasta infinito, por el valor de du, en este caso es negativo s e a la menos st por su diferencial de t. Ahora vamos a evaluar también estos términos de aquí, que van a ir desde 0 hasta infinito. Y antes de proceder a esta parte hay que evaluar esta sección. Muy bien, así que vamos a decir que es muy parecido a lo anterior, ¿verdad? F' en infinito, quién sabe cuánto valga, pero sí sabemos cuánto va a ser menos s por infinito. Menos, todo esto es la evaluación de esto, ¿verdad? Menos f' de 0 e a la menos s por 0. Y esto pues lo podemos ir acomodando de una vez para que se vea mejor. Entonces negativo por negativo se vuelve positivo, s, y ponemos aquí e a la menos st por f' de t diferencial de t, desde 0 hasta infinito. Eso es lo que obtenemos de aquí al simplificar. Pero bueno, no hemos terminado esta evaluación. Muy bien, vamos a proceder como anteriormente lo hicimos. E a la menos s por infinito negativo. Bueno,
negativo s por infinito, pues esto va a ser negativo infinito. Y e a la negativo infinito se va a volver 0. Y 0 por lo que sea, pues va a ser todo esto 0. Y luego aquí tenemos e a la 0, porque s por 0 se vuelve 0. Y e a la 0 pues se vuelve esto un gran 1. Y 1 por negativo f', pues va a ser negativo f' de 0. Muy bien, ese es el resultado de la evaluación. Anteriormente era simplemente negativo f de 0, pero ahora nos salió una derivada del valor inicial. Muy bien, así que vamos a proceder con esto otro. Observamos aquí, vamos a ponerle más, observamos aquí que tenemos el problema de hace rato. Queremos obtener la transformada de Laplace de f' de t. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres obtener la transformada de Laplace es simplemente integrar de 0 a infinito de la función por la exponencial a la menos st. Entonces eso es lo que aquí nos aparece. Este problema de aquí ya lo resolvimos, así que no lo voy a resolver de nuevo, simplemente lo voy a sustituir. Voy a ponerle s por el resultado de todo esto, que va a ser vamos a ponerle aquí s de f de s menos f de 0. Muy bien, entonces esto fue el resultado, fue la transformada de Laplace de la función en el dominio de la s menos el valor inicial de f. Muy bien, ahora esta s va a estar multiplicando a cada uno de estos términos, así que el resultado va a ser menos f' de 0 más s cuadrada por f de s, luego s por negativo s va a ser, perdón, negativo f0 va a ser negativo s de f de 0. Y pues hay que reacomodarlo para ya tenerlo de una forma más estandarizada, que se vea mejor. Y lo vamos a dejar de manera indicada. Entonces vamos a ponerle aquí que la transformada de Laplace de f' de t, f' de t va a ser, aquí tenemos s cuadrada de f, s es en mayúscula porque ya se transformó al dominio de la s, y le tenemos que restar s del valor inicial en 0, y luego también menos la derivada evaluada en el inicio, en 0. Así que la moraleja de la historia: para poder derivar, simplemente transforma la función que te dieron, multiplícala por s al cuadrado y ponle menos s por f de 0 menos f' de 0. Evaluar la función en esos valores iniciales. Ahora vamos a resolver a través de las transformadas de Laplace esta ecuación diferencial con un valor inicial. ¿Cómo le podemos hacer para resolver este problema? Pues va a ser muy sencillo, como ya les había mencionado en algún momento. Pues tenemos que encontrar el valor de y de una ecuación diferencial. Eso es lo que se nos pide. Y luego lo que tenemos que hacer después es aplicar la transformada de Laplace. Después, ya que tenemos esa ecuación diferencial en el dominio de la S, pues manejarlo como una ecuación algebraica. Luego resolver la ecuación transformada para y de S. Ya después de ahí tenemos que aplicar la transformada inversa de Laplace para encontrar el valor de y de t, del problema del valor inicial. Y ya, entonces básicamente ese va a ser el procedimiento: transformarlo en el dominio de la S, trabajarlo, despejar la y en función de S y después hacer la transformada inversa. Bueno, pues vamos a resolver el problema que aquí tenemos.
Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que sacar la transformada de Laplace de cada uno de estos valores. Así que tengo que sacar la transformada de Laplace de dy sobre dt primero, y luego la transformada de Laplace de 3y, 3y, y luego transformada de Laplace de 13 seno de 2t, y pues eso es el primer paso que tengo que hacer. Y después de ahí tengo que juntarlas, ¿no? De otra vez para formar la otra ecuación. Pero ahora va a ser algebraica. Entonces, cuando estábamos viendo eso en el paso anterior, de cómo se puede sacar la transformada de Laplace de una derivada, pues va a ser simplemente multiplicar la función en el dominio de la S. Entonces, como no sabemos todavía cuánto vale Y, lo vamos a dejar indicado. Y de S por el valor de S. Y también le tenemos que poner menos el valor inicial en 0. Como ya sabemos cuál es el valor inicial, pues ya lo voy a sustituir. Y de 0 vale 6. Así que vamos a ir poniéndole ahí. Vamos a ir poniéndole y de S, esto es Y mayúscula de nuevo, menos y de 0 que es 6, vamos a ponerle menos 6. Ok, así que esto va a ser este valor, esta parte de la ecuación diferencial, pero en el dominio de la S. Ahora esto de aquí lo vamos a transformar a través de Laplace, la transformada de Laplace de 3y, pues va a ser muy sencillo. Como no sabemos cuánto es y, pues vamos a dejarlo de la siguiente. Primero se tiene que factorizar el 3, entonces transformada de y. Pues como no sabemos cuánto es y y sabemos que está en función de t, podemos ponerla t ahí. Va a ser 3 por y de s, y mayúscula de s. Ok, así lo vamos a dejar. Ahora, ¿cómo le hacemos para encontrar la transformada de 13 de seno de 2t? Tenemos que aplicar lo siguiente. Vamos a hacer 13 por la transformada de Laplace de seno de 2t, y luego tenemos que checar las tablas así como lo hicimos en algún momento. En las tablas podemos encontrar que seno de kt corresponde a k sobre s cuadrada más k al cuadrado. Ahora aquí tenemos el valor de 2 que está multiplicando t, por lo tanto k es igual a 2 y k cuadrada es igual a 4. Por lo tanto, al transformar esto va a ser 13 por el valor de k es 2, entonces 2 sobre s cuadrada más k cuadrada, pues va a ser s cuadrada más k cuadrada, 2 cuadrado, pues 4. Ok, y esto es igual a, pues desde luego, 26 s cuadrada más 4. ¿Sale? Ahora, ¿qué procede? Esto de aquí lo vamos a sustituir en la ecuación original que teníamos. Esto de aquí se va a estar intercambiando por estos valores. Entonces, en vez de la derivada de y, va a ser todo esto de aquí. Vamos a ponerle s de y de s menos el 6 más 3 por y, pero pues esa y ya la cambiamos el dominio de la s, así que va a ser y mayúscula de s
es igual a 13 por seno de 2t, pero ya lo transformamos acá, ya sabemos que es 26 sobre s cuadrada más 4. Eso fue lo que obtuvimos al transformar 13 de seno de 2t. Muy bien. Ahora pues tenemos que simplificar esta expresión para despejar y de s. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero que nada yo veo aquí que tengo un menos 6 que nos estorba un poco, porque yo quiero despejar y de s. Entonces este menos 6 lo pasamos para allá. Y tenemos s, este es una s, no es un 5. Entonces s por y de s más 3 por y de s es igual a 26 sobre s al cuadrado más 4 más 6. Muy bien. Ahora esto de aquí lo vamos a factorizar porque vemos un término común que es y de s. Vamos a ponerle s más 3 por y de s. Es igual a todo esto todavía. S cuadrada más 4 más 6. Y luego este s más 3 pues ya lo voy a despejar. Y luego y de s es igual a 26 sobre s al cuadrado más 4 más 6 sobre s más 3. Y pues ya estamos obteniendo, pues esa es básicamente la solución, pero en el dominio del tiempo, en el dominio de la s. Así que lo que procede es transformar esa función que acabamos de obtener en el dominio del tiempo, porque originalmente la ecuación que nos dieron está en el dominio del tiempo. Entonces esta solución pues no es la que nos gustaría obtener, pero ya estamos muy cerca, cada vez más cerca. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que procede? Pues vamos a poner aquí este 1 y pues vamos a aplicar división de fracciones. Vamos a multiplicar los del medio y luego los extremos y todo eso. Entonces va a quedar 26 sobre s cuadrada más 4 por s más 3 más 6 sobre s más 3. Esta es una s. Muy bien. Así que ahora esto que acabamos de obtener tenemos que pasarlo al dominio del tiempo. Muy bien. Ahora este término, todos estos términos que encontramos es la solución en función de s. Pero pues lo queremos pasar al dominio del tiempo. Y antes de poder hacer todo eso, pues tenemos que utilizar fracciones parciales. Pero todavía antes de poder hacer las fracciones parciales, tengo que combinar estos dos términos para tener una sola fracción. Entonces vamos a combinar eso, vamos a combinarlos y vamos a obtener lo siguiente. Va a ser así. Entonces estos de aquí se van a multiplicar y nos va a dar, a ver aquí, s cuadrado más 4 por s más 3 al cuadrado, ¿verdad? Porque este se está multiplicando por ahí. Y luego tenemos s más 3 por 26. Vamos a ponerle aquí 26 por s más 3 más 6 por este otro término que es s al cuadrado más 4 por s más 3. Todo eso se está dividiendo por ahí. Ok. Ahora pues vemos aquí que tenemos s más 3 arriba y también s más 3 pues se puede cancelar con el término de abajo. Y eso es lo que obtendremos. Va a ser 26 más 6 por s al cuadrado más 4. Entonces este s más 3 también se canceló con
este s más 3 al cuadrado con solamente uno de ellos, porque factorizamos el s más 3 y el s más 3 se factorizan. Ya nada más nos queda un s más 3 abajo. Vamos a ponerle s al cuadrado más 4 por s más 3. Entonces esto nos va a dar 6s cuadrada más 6 por 4, 24, más 26, que es este de aquí, sobre s al cuadrado más 4 por s más 3. Ahora 24 más 26, pues ¿cuánto nos va a dar? Eso va a ser un total de 50. 6s cuadrada más 50 sobre todo esto. S cuadrada más 4 por S más 3. Ok, ahora sí, esto que obtuvimos, ahora tenemos que expandirlo en fracciones parciales. Es igual a más S más 3, así lo vamos a poner, más B sobre S al cuadrado más 4. Ah, pero hay que tener cuidado. Ahora nos salió un término que abajo tiene S al cuadrado. Cuando esto sucede, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que cambiar el procedimiento de fracciones parciales. Y tenemos que poner la variable con la que estamos trabajando, multiplicarla por b y sumarle c en esta fracción parcial. Entonces ya con esto tenemos que encontrar los valores de a, b y c. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando obtengamos una s al cuadrado por ahí. Cuando eso sucede, en el procedimiento de las fracciones parciales tiene que aparecer también la s por arriba. Entonces eso es lo que ahí tenemos, esa b por s. Por eso aparece ahí. Ok, entonces pues vamos a agilizar lo del proceso de las fracciones parciales y pues vamos a obtener lo siguiente. Entonces 6 es el cuadrado más 50 es igual a, vamos a multiplicar este por este, entonces va a quedar a por s al cuadrado más 4 más b por s más c por s más 3. Muy bien, entonces siguiendo todo el procedimiento de fracciones parciales, vamos a llegar a un resultado como este. Vamos a llegar a que a es igual a 6 es igual a, como pueden ver aquí hay una s cuadrada y es el que está ahí. Y aquí también hay un s por s, pues va a ser pues b. S por s va a ser b por s, porque tiene una b esta s, entonces va a haber un término cuadrático de s con el b. Y pues no hay ningún término de s que quede solo por ahí, de este lado. Pero de este lado sí va a haber otro, entonces b por s por 3 va a ser 3b, entonces acá va a ser 0, es igual a 3b. Y pues también va a haber un c por s, entonces más c. Ok. Ok. Ahora el valor de 50, ¿qué procede? Ok, vamos a hacer esto. Bueno, vamos a hacerlo también aquí. A por s, as al cuadrado, más 4a, más bs por s, pues va a ser bs al cuadrado, más bs por 3, pues va a ser 3bs. Luego c por s, pues va a ser c por s, más c por 3, pues va a ser 3c. Y como podemos ver, ahí tenemos también 4a y 3c.
C y 4A que no tienen valor, ¿verdad? Entonces va a ser 50 es igual, que no tienen valor de S. Entonces va a ser 4A más 3C. Y pues aquí está la C que multiplica la S. Aquí está esta 3B. Estos son términos semejantes. Y luego B y este son los de la S cuadrada. Muy bien, pues eso es el procedimiento para encontrar los valores de A y de B. De una vez les voy a dar los resultados. A es igual a 8. B es igual a negativo 2. C es igual a 6. Por lo tanto, la función y de s es igual a, como ya obtuvimos el valor de a, pues va a ser 8 sobre s más 3 más el valor de b, que en este caso es negativo 2. Negativo 2 por s, ok, vamos a escribir otra vez, negativo 2 por s más el valor de c, que en este caso nos dio 6, sobre su denominador, que es s cuadrado más 4. S cuadrado más 4. Y esto ya lo vamos a poder cambiar a su forma en el dominio del tiempo. Pero pues ya lo tenemos en fracciones parciales. Ahora ya tenemos la expansión en fracciones parciales. Y ahora podemos aplicar lo que vimos hace un momento sobre cómo podemos obtener la transformada inversa. Entonces vamos a obtener la transformada inversa de estas fracciones, estas funciones que aquí obtenemos. Y pues tenemos que hacer lo mismo que vimos hace rato. Entonces este 8 sobre s más 3 me recuerda mucho. Fíjense, aquí lo tenemos. Me recuerda mucho a esta función. Y luego tenemos también una por ahí que me recuerda a ese de coseno de kt. Y también a la de seno de kt. Porque aquí aparece negativo 2s. Ese va a ser la del coseno. Y luego más 6. Pero bueno, tenemos que separarlas un poquito más. 8 sobre s más 3 más negativo 2s sobre s cuadrada más 4 más 6 sobre s cuadrada más 4. Así que pues ya, ahora sí vamos a transformar estas funciones. Vamos a hacer la transformada de y de s. Pues tenemos que aplicar la transformada inversa de esto de aquí a cada uno de estos términos. Vamos a aplicar la transformada inversa. Entonces, pues ya sabemos cómo se hace esto, ¿verdad? En este caso, pues se parece mucho a la de la exponencial, así que va a quedar como 8 por e a la negativo 3t, ¿verdad? Si se fijan bien, entonces, en ese caso, el valor de a, ya ven que se pone aquí el opuesto. Bueno, si quieren lo vemos, vamos a verlo. Vamos a verlo aquí en las tablas. Aquí aparece menos a y aquí aparece a positivo. Eso fue lo que estábamos viendo hace un momento. Entonces tenemos que ponerle, como viene aquí 3 positivo, pues vamos a cambiarle a negativo 3. Ahora este otro pues va a ser negativo 2. Eso lo vamos a dejar afuera, el negativo 2, por, ahora sí tenemos s sobre s cuadrado más 4. S al cuadrado más 4. En este caso, pues k es igual, k cuadrado es igual a 4, por lo tanto k es igual a 2. Y pues tengo que aplicar esta fórmula de aquí, la del coseno de k por t. Eso es lo que vamos a aplicar. Así que vamos a ponerle ahí coseno de k, que en este caso k vale 2. Vamos a ponerle 2 por t.
Ahí está, negativo 2 por coseno de kt. K pues es 2. Más 6. Y aquí no tenemos una s, por lo tanto esto va a ser la del seno. Y esa es la que aplicamos ahí. Esa transformada inversa es la que tendremos ahí. Entonces vamos a poner ahí 6 por seno de k. Ya sabemos cuánto vale k, pues es 2. Seno de k, que es 2, por t. Y ya está. Entonces tenemos finalmente el resultado. El resultado también dado para el valor inicial que habíamos recibido. Esta es entonces la respuesta. Ahí concluimos esta ecuación diferencial. Muy bien, ahora vamos a hacer esta otra ecuación diferencial con valores iniciales para la función y también para su derivada. Y eso es muy importante porque hemos obtenido la segunda derivada en esta ecuación diferencial que nos han dado. Tenemos que resolverla. Entonces se necesita la primera derivada y su valor inicial para poder resolver cuando tenemos una ecuación de segundo orden. Muy bien, entonces tenemos que aplicar la transformada de Laplace para la segunda derivada de y. Vamos a poner este. Entonces la segunda derivada de y va a ser igual a s al cuadrado por y de s menos s de lo que valga la función original en 0, o sea, este valor de aquí, menos el valor de la primera derivada en 0. Esto es en el dominio del tiempo. No sé si a lo mejor alguien se pudo haber confundido o se podría preguntar si es el valor de 0 en el dominio del tiempo. Y esta y que se puso aquí es minúscula, entonces esta es una función del tiempo y esta es una y mayúscula. Entonces estas están en el dominio de la s, pero estos son los valores iniciales en el dominio del tiempo. Muy bien. Bueno, entonces también tenemos que hacer lo mismo para la función de 3y'. Entonces aquí tenemos la transformada de Laplace de negativo 3y'. Entonces tenemos negativo 3 de la transformada de Laplace de y'. Y como habíamos visto anteriormente, esto va a ser simplemente negativo 3 por la transformada de Laplace de la función de y. Va a ser simplemente s de y de s menos y de 0. Ok, entonces esto va a ser la transformada de esta parte y luego transformamos esto de aquí. Transformada de 2y va a ser 2y de s. Simplemente lo dejamos indicado porque no sabemos cuánto es y todavía, entonces sabemos que esto va a ser la transformada de esa función en el dominio de la s. Entonces también tenemos que transformar esta e a la menos 4t. Vamos a transformar e a la menos 4t. ¿Cuánto nos va a dar eso? Pues vamos a usar las tablas y ya sabemos que eso va a ser s más 4. ¿Sale? Entonces todo esto lo tenemos que ahora combinar. Así que tenemos la segunda derivada de y, que es todo esto. Vamos a ponerlo ahí. S cuadrada de y de s menos s por y. No, esta es la y minúscula de 0 menos y' de 0 menos todo esto. Entonces vamos a ponerle menos 3 s de y s menos 3 por negativo de y de 0. Pues de una vez vamos a ir sustituyendo. Y de 0 es 1, así que le voy a poner negativo 1 porque aquí dice que es negativo de y de 0. Y este negativo 3 pues ahí está.
Y pues de una vez este también lo vamos cambiando. Este es 5, entonces este se va a cambiar por 5. Ok, ahora tenemos 2y, entonces ponemos más 2y de s igual a 1 sobre s más 4. Ok, y eso es lo que ahí tenemos. Y luego también esto de aquí lo tenemos que cambiar por 1. Ahí está 1. Así que vamos a ir simplificando. Y esto es menos s. Esto es menos 5. Hay que distinguir bien la s del 5. Y esto de aquí va a ser menos 3sy de s. Negativo 3 por negativo 1, pues va a ser positivo 3 más 2y de s igual a 1 sobre s más 4. Luego ya después de aquí pues tenemos que simplificar las que tengan y de s, pues esta por ejemplo, y y de s, y de s, bueno, esto tiene, no tenemos una s, tenemos este de aquí. Bueno, vamos viendo bien cómo está el asunto aquí. Vamos a ponerle s al cuadrado, y de s, y luego este de aquí, menos 3s y de s, más 2y de s. Luego negativo 5 y positivo 3 se va a hacer negativo 2, pero lo voy a pasar del otro lado. Entonces voy a poner S2 de este lado. Y luego este negativo s pues no lo quiero aquí, lo voy a pasar del otro lado también, así que va a pasar como positivo 2, positivo s más 1 sobre s más 4. Muy bien, entonces s cuadrada menos 3s más 2. Ya después de aquí podemos factorizar el y de s. Muy bien, vamos haciendo eso. Vamos a ver. Entonces va a quedar así. Se factoriza y queda s cuadrada menos 3 de s más 2. Y ahí tenemos y de s es igual a, ¿cómo le habíamos puesto? Pues habíamos dejado 2 más s más 1s más 4. Vamos a ponerle así, más 2 más s más 1 más s más 4. Entonces todo este término que está aquí multiplicando y de s pues pase dividiendo. Vamos a ponerle ahí y de s es igual a 2 más s más 1 sobre s más 4 sobre todo esto de aquí, s cuadrado menos 3s más 2. Y pues esto lo tenemos que simplificar, pues tenemos que multiplicar este de aquí por cada uno de los denominadores de estos otros, y pues va a quedar algo como esto. Entonces y de s, vamos a hacer como esta multiplicación de las fracciones. Entonces los de en medio se multiplican y los de fuera también y quedan abajo. Bueno, los de medio se multiplican y quedan abajo, y los de los extremos quedan arriba. Entonces 1 por este de aquí pues va a quedar como 2 sobre s al cuadrado menos 3s más 2 más s sobre s cuadrada menos 3s más 2 más 1 sobre s más 4 por
s cuadrada menos 3s más 2. Ok, y ya de ahí tenemos que ir simplificando, multiplicando este término por todos ellos. Pues lo voy a adelantar un poquito el procedimiento y va a quedar s cuadrada más 6s más 9 sobre s menos 1. Y también después de factorizar estos binomios, este trinomio, pues nos van a dar estos binomios que aquí van a aparecer: s menos 2 por s más 4. Y pues tenemos que hacer todo el asunto de las fracciones parciales. Entonces pues ya me voy a ir directamente al resultado, porque eso ya lo vimos. Y pues va a terminar en negativo 16 sobre 5 e a la t más 25 sobre 6 más 1 sobre 30 e la menos 4t.